convencer. Una capacidad natural de nacimiento que todos tenemos es la de convencer o joder a cualquier persona siendo Orobata. Y ese gran porte lo arrastramos desde épocas medievales. ¿Qué pio? ¿Qué tenés ahí, loco? ¿Batata por qué? Dame tu batata y te doy mandioca. No, hombre. Dale, sí que, ¿vos sabés por qué esto se llama mandioca? Porque Superman creó la mandioca, ¿entendés? ¡Tía! ¡Dame toda la bolsa! Convencer a una persona se caracteriza de muchas formas. Y tus padres siempre usaron su poder de convencimiento. Dale, mi hijo, salí de tu pieza, ven para charlar nomás. No, papá. Vení, sigue sentate, vamos a ir al shopping. Viste, mi hijo, yo quería dialogar nomás contigo. Bueno, papá. ¡Así te quería comer! Que si no pasaba el curso te iba a reventar, imbécil. Muy buenas tardes, señoras y señores. Vengo a ofrecerle algo totalmente útil y necesario para su vida. Es el nuevo rascaespaldas marca Tokio. En la farmacia podrán encontrarlo a 150.000 guaraníes. Pero hoy, solo por hoy, está de promoción. Y te lleva 3 rascaespaldas por 5.000 guaraníes. Y eso no es todo, también te llevas un libro de chistes, un llavero, una cadena de plata de las famosas marcas Tokio, un cinto de la famada marca Wrangler y un bolígrafo de la famada marca Bosch. Y porque hoy estoy bueno con ustedes, le voy a dar un beso y un bonito de regalo. Y hay muchos boludos que intentan convencer a otras personas demostrando ser una persona que no son. Boludo, mirá, acabo de hackear Google. Sí, boludo, mirá. Hijo de mil, qué capos son cuando salgan de que yo sé como vos, viejo. Qué boludo es. Esto se hace con una página del juego. Abuela, mira, acabo de configurar mi iPhone para que pueda desbloquear con mi huella digital. Acabo de inventar eso. Sos un genio, mi nieto. Seguro que vas a trabajar para la NASA dentro de poco. Estoy orgullosa de vos. Mamá, me voy a la casa de Pablo para jugar Play un rato. Solo te vas a decir arreglaste tu pieza. Sí, ya arreglé. Algo muy típico que también suele suceder es convencer siendo un romántico temporal, pero realmente no lo sos. Ay, amor, me encanta que seas tan romántico. Y a mí me encanta que seas tan ordenada y limpia, mi amor. Amor, ya dejaste de traer tu ropa interior en el baño. ¿Y vos? Hace 30 años que me regalás bombón en el Día de los Enamorados, boludo. Y también tenemos a los que dan promesas incumplidas. Paraguayos, paraguayas, a partir de este momento le prometo con este gobierno seguridad y trabajo. Dale, loco, un asalto, No, ey. Paraguayos, paraguayas, gracias por votar por mí. No, imbécil. Gobierno de mierda. Por eso, mis queridos compatriotas, les prometo seguridad. Y no lo olviden, hagan lío. Esto es un asalto, cacho. Dame tu boca. Otra vez, veo que... Dan acá tu celular y hagan su lío si quieren. Gobierno de mierda. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Comentá acá abajo cuál de estas maneras solés utilizar para convencer. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y no te olvides de ingresar a Humor Paraguayo en Facebook, donde encontrarán los mejores memes y los videos más chistosos. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Jore! Boludo, mirá, acabo de hackear Google.